aire. Buenos días, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a otro capítulo de Tómalo como quieras, como todos los jueves de este segundo año, siempre en el aire. Amor. Hoy tenemos un hermoso tema, pequeños productores y grandes productos, así que trajimos dos personas que producen en pequeña escala, no es que sean pequeños, en especial mi amigo Juan Pablo Lupiáñez, que de chiquito solamente la cantidad de producto que hace. Buen día, bienvenido Juan Pablo. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitar. Juan Pablo Lupiáñez, el señor Lupa Wines. Y por otro lado, si querés presentar... Acá tenemos a Jorge con su vermú especial que nos contaba, y lo quiero traer ya al programa. Dice que él, en su contraetiqueta, que es esta parte de atrás de la botella, cuenta que el vermut él ha puesto tómalo como quieras y con quien quieras, ¿no? Así es. Así es, qué bonito, y por eso la resonancia de venir acá al programa a presentar este riquísimo vermut. Gracias, Jorge, por venir. Bienvenido, Jorge, Gracias, un placer muchas tenerte gracias. con nosotros. Sí, tal cual. Bueno, tengo algunos amigos en común, como Gastón Re, por ejemplo. Oh, Gastoncito, gran valor. El Gastón me pasó el otro día un link del programa y yo vi que decía tomalo como quieras y dije, wow. Estamos conectados. Tenemos el mismo eslogan. Genial, así que por eso me comuniqué con la producción y dije, bueno, puedo ir a hablar de lo que está pasando con el vermut. También está creciendo una bomba el vermut. Así es. Y también en esta diversificación de la industria tan buscada de que las bodegas empiezan a hacer vino bajo en alcohol, verjus macerado y un montón de productos, aparece el vermut como otra alternativa. Reaparece, diría yo, ¿no? Porque el vermut es antaño. Viejísimo. Tal cual. Como la perinola. Sí, se me vienen marcas que, bueno, que paguen las marcas si quieren que las nombren, ¿no? ¿Cuándo nace el vermut? ¿Saben la historia? Mira, se dice que de la época de Hipócrates. Ajá. O sea, estamos hablando como de 5.000 años antes de Cristo. Él lo utilizaba para sanar a sus pacientes, fortificándolo con hierbas. Una de ellas, sí o sí, tiene que ser el ajenjo. El ajenjo es la base, ¿no? Claro. De hecho, vermut es un vocablo que viene de aquella parte de lo que hoy es la Saboya francesa, Francia, Alemania, todo en aquel momento, 1700, vuelve a resurgir, y en esa época era una zona sin fronteras, Francia, Alemania, Italia. Y de ahí nace este vocablo vermut, que quiere decir ajenjo, justamente. Traducido a nuestro castellano es ajenjo. La planta que tanto tenemos en el Pedemonte, también conocida como artemisa, y que es buenísima para el hígado, fundamentalmente. Pero la planta que tenemos nosotros es autóctona. Exacto. No es claro, es distinta a la europea, Sí. pero tiene una similitud. Pero Sí. se utiliza. Es interesante. Sí. Bueno, Sí, es diferente la hojita. Yo que Es más amo pequeñita, la ¿no? montaña vos, y las vos que plantas. sos Sí. guía de caminatas De por la montaña. caminatas explorativas y contemplativas, también es otra cosa que hago que me gusta mucho. Sí, el ajenjo es parecido a este color, Exacto. si andamos caminando en el Pedemonte es un mendocino, verdecito claro. pero con las hojitas más chiquitas, y las florcitas suelen ser como unas pelotitas, y si pasamos nuestra manito así, es bien perfumado. En cambio, el ajenjo, el otro con que se hace la absenta, es una hoja más verdecita y más enterita. Es distinta, y como decís, ahí está la diferencia entre el ajenjo autóctono o la artemisa Exacto. y el otro que se hace la absenta. Es sumamente Después, más acá en la historia, en 1740 y algo, el señor Carpano, otro, no era médico, pero era un sanador, digamos, también vuelve a retomar esa idea de fortificar el vino. Recuerdan que en el medioevo era mejor tomar vino y cerveza que agua. Que agua, así era más seguro. Claro, entonces vuelve a fortificar el vino con hierbas. Ya de Italia, de Turín específicamente. De hecho, es la marca más antigua que se comercializa, ¿no? Exacamente. Mire, dato de color. Muy bien, Fer, impresionante. bien ahí. Y de ahí viene el vermut torino, que es una denominación de origen de Turín, y es una de las variedades que hoy podemos conseguir. Conseguimos rosso, que sería Bianco, y torino o de Turín.
Buenísimo. Con el que se hacía un famoso cóctel junto con Campari, el Milano Torino. Exacto. 50-50. Buena. Y yo para cerrar el tema, que me lo tengo en la cabeza, que claro, el vermut, o sea, se aprovecha el vino que tiene alcohol para macerar esta hierba y obtener las propiedades de esa hierba medicinales. Ujú. Por eso es genial, es muy importante porque hacemos tinturas madres. Ok. ¿Sanamos mientras tomamos vermut? Eso me encantó, mientras tomamos vino. Y vermut yo diría que es más específico. No. De acuerdo a la hierba que tiene, vamos a sanar ciertas partes de nuestro cuerpo. ¿Sabés el ajenjo para qué está como recetado? ¿El ajenjo qué propiedades tiene? ¿Sobre qué actúa? Actúa sobre el hígado y la pancita, dolor de estómago. Así que tomemos una copita de vermut si nos duele el estómago. Sí, Un por digestivo. supuesto. Pasanos Y claro, ahora les voy a servir. Y es un Me duele el aperitivo, es decir, es algo que tomaban nuestros abuelos. Por eso elegí esta marca, ¿no? Tómate una pausa, como hacía mi abuelo y yo lo veía con sus amigos, que a eso de las 11:30 de la mañana paraban. Se tomaban un vermú, que tiene la típica mesa con las rueditas, no sé si se acuerdan, que llevaban hasta el patio, sí, hasta sí, distintos sí. lugares. Preparaban un vermucito con unas papas fritas, con alguna picadita ahí, y luego seguían hasta que a la 1:30 después ya venía el almuerzo. Pero esto es un aperitivo que prepara al estómago y todo lo que tiene que ver con el aparato digestivo para recibir el alimento y hasta abre al apetito. Buenísimo. Y después, a mí me encanta, puro, terminando el almuerzo también, porque En plan digestivo. plan bajativo, como le decían también antes, Ajá. porque las hierbas colaboran con esa digestión. Así que mientras hablan ahora por ahí con Juan Pablo, No, nos yo deja- voy, yo voy sirviendo. Me interesa Es re además tu interesante. tema. Voy sirviendo. Es que llegamos con sed, entonces estamos todos Vamos a mirando. hacer con- una pausa. Che, Yo me- hagamos una, ya que estamos, Sos ¿no? A ver. medio lento, Jorge, por favor. Apurá, así probamos. Bien. Oíme, Juan Pablo, bueno, veo que viniste con 2 botellitas, con la primera creación de la bodega, el Lupa, que hace referencia a un apodo, ¿no? Más que Claro. a tu apellido. Sí, a mí en la escuela primaria, bueno, mi apellido es Lupiáñez, que es demasiado largo, y me decían, creo que en 6º grado me empezaron a decir Lupa. Mirá, y, es lo que terminó el apodo de los niños. y terminó ahí en la marca. Y Pero- después, el otro que trajiste, Y después traje, bueno, el Lupa Malbec, que esto sería como el vino ícono de la bodega, pues es el primer vino que empecé a hacer, que lo empecé a hacer hace 18 años, este vino. Empecé a hacer Malbec de Altamira antes que existiera la IG Paraje Altamira. Ok. Perdón. fundador de Nada, no fundador, pero la verdad que llevamos mucho tiempo ahí, es un lugar que está muy bueno lo que ha pasado en términos de calidad, de consistencia, de todos los que están haciendo vinos en la zona, Sí. bodegas grandes, bodegas pequeñas, la verdad que hay una muy buena... entre todos están formando una fama, ¿no? de la región. Sí, yo siempre digo, bueno, es interesante que Altamira fue la primera indicación geográfica que se definió en la Argentina en el año 2013. Eso No fue lo como tenía, datazo. bueno, fue fue el inicio de que después se generó un efecto dominó y se empezó a desarrollar este estudio de las distintas regiones. La primer, digamos, el estudio original de la definición de este paraje Altamira fue motorizado por empresas privadas, en realidad. Y después se hizo cierta profundización y se amplió, pero la realidad es que yo siempre digo que nosotros en la Argentina somos bebés del terroir. Recién estamos Claro, empezando a justamente. separar nuestras zonas. Y aparte históricamente nuestra industria vitivinícola no sigue mucho un modelo de estas son las variedades de esta región, sino que se fue plantando lo que se fue plantando y Claro, más o menos... dependiendo cuando plantabas Claro. lo que consumía la No, gente. Y Altamira, La Consulta, toda esa zona, Eugenio Busto es una zona que tiene mucho viñedo antiguo y es gracioso porque vos ves cómo está plantado y sabes si era un francés, si era un italiano, si era un español. Ok. Eso es muy de Mendoza, de la zona, de nuestra zona vitivinícola, en todo, digamos,
el de Salta hasta Neuquén, te diría, las partes antiguas tienen el mismo formato. Todas impulsadas por Claro. inmigrantes. ¿Y cómo te das cuenta de la diferencia entre un qué sé viñedo yo, que... si vos ves un viñedo, una viña baja en alta densidad con hileras más angostas y un francés de la Champaña o de alguna parte de Bordeaux. que tenían Claro. zonas pequeñas y Claro, llevaban ese tipo, modelo? Claro, llevaban ese modelo. Si ves por ahí un Parral, era un tano de Potenza o de la zona de Sicilia, qué sé yo, o un español. Es decir, dependía del lugar, ellos lo que hacían era plantar como lo plantaban sabían. en su Como tierra. sabían. Claro. No, y no solamente, que es parte del acervo vitivinícola que tenemos en Argentina, que para mí es maravilloso, que es no solamente plantaban así, sino que traían esas plantas. Claro. ¿Entendés? Entonces ahí empieza la otra cosa que es fantástica, que nosotros tenemos mucho en esa zona. Hay varias zonas del Valle de Uco que todavía lo mantienen, que es lo que llamamos la selección masal Altamira. Claro. Vos decís, che, ¿qué genética tiene el Malbec del Lupa Malbec? Y es una selección masal paraje Altamira, no sé qué clon es, y está plantado en pie franco. Entonces, eso es raro de ver, y hay mucha gente de afuera de Mendoza que no conoce, que no lo entiende. Claro. Mucho Sí. gente norteamericana o europeos también. Que están más acostumbrados a que los viñedos se plantaban con... Sí, al formato y después al replante periódico por un montón de enfermedades. Sí, que pero sean- arrancar ya con una selección. Claro, sí. Nosotros esa selección se fue dando naturalmente. Claro. Esa es la realidad. ¿Y dónde estás vos, que es paraje Altamira y no Altamira a secas? O hay una historia de eso, ¿no? Que Hay una historia. En realidad siempre se conoció y es Altamira, que Claro. es parte del distrito de la Consulta, San Carlos. Pero se dio un tema marcario que se ha dado en varios casos en Mendoza. Una empresa norteamericana que compró un viñedo Ujú. sobre la calle Contastini, ahí vecino donde estábamos nosotros, y el tipo registró la marca Altamira. Entonces en el 2013 no estaba muy definido cómo tratar este tema entre privados y regiones, Ujú. y no permitió que se utilizara Altamira a secas. Entonces, bueno, se pusieron creativos y dijeron, bueno, pongámosle paraje. Y después empezó todo este verso de los vinos de paraje, ¿viste? Sí, pero bueno, Bonito, paraje. Paraje se refiere a la palabra a un lugarcito, pero como que sabes, si lees paraje va a ser un lugar realmente natural, 100% natural. Un paraje es cuando vos estás de viaje. Bueno, ¿no? vos Se sos- me viene esa palabra a mí a la Sí, cabeza. yo tengo una visión un poquito más crítica. A ver, contame. Vos sos como un ser de luz, pero... Ay, qué bonito, No. gracias. No, qué sé yo, no, para mí altera la naturaleza del lugar, siempre fue Altamira. Ok. Entonces, por más que sea bonito el concepto, y es más, muchas veces cuando nosotros, que somos los que hacemos vino y por ahí comunicamos, y es largo decir paraje Altamira, ¿entendés? Ok. Porque aparte por naturaleza es... Y vos me decís paraje como mendocino, no se usa, ¿no? ¿En dónde usás paraje? Bueno, qué importante No. eso, la comunicación. Entonces, Sí. ¿en qué quedamos? ¿Ya quedó paraje Altamira Sí, o Altamira legalmente a secas? sí. A ver, formalmente, legalmente es paraje Ok. Altamira. Fíjate que en la etiqueta dice paraje Listo, Altamira. paraje porque Altamira, es, chicos. es la indicación geográfica formal, es paraje Altamira. Pero los que estamos acá y nos referimos a la región, ¿dónde está el viñedo? En Altamira, no decimos allá en paraje Altamira. Bueno, pero lo bueno que comunicar ahora es que se refiere a lo mismo. Altamira y paraje Altamira Sí, es la sí, misma es zona. el mismo lugar ahí. Es lo Perfecto. mismo, ya está aceptado, digamos, no pasa nada. ¿no? Bien, y haciendo una pausa acá, Jorge, que me iba pasando, me decía, pasame el vaso de lupa. Mira, te paso yo lo comparto con Fer. No, ya le sirvo otro. Ahí va. A ver, Jorge, y después quiero que nos explique, por favor, Jorge, si hay un cierto orden para preparar el vermut. ¿Va primero la hierba, va primero el pomelo o primero el hielo? Va primero el hielo, Siempre. Ok. siempre, y una buena cantidad de hielo. ¿Mm? Bien. Luego va el vermut. La idea es que ustedes lo huelan y puedan sentir todas las propiedades organolépticas que tiene y lo que les despierta ahí a cada uno. ¿Mm? Piel de cítrico. Lo Claro. primero. Yo por eso primero lo hice degustar puro
Después siempre se acompaña con algún cítrico. Puede ser cualquiera, limón, pomelo o naranja. Particularmente me está gustando con pomelo. Yo arranqué con naranja, que es lo clásico, donde lo van a ver siempre, cuando preparan un Negroni, cuando preparan por ahí. Sí, y es más fácil conseguir la naranja, ¿no? El Y pomelo es a más veces hay y como- a veces no. Sí, es exacto. más Pero estacionario. me está gustando ahora, en este tiempo con pomelo, porque bueno, el tono rosado del pomelo y eso acompaña Sí. muchísimo. Es parte del vermut. Sí, y no es tan invasivo por ahí, es más tranqui, ¿no? Para bueno, después sí, a la hora de servirlo, y por eso viene el tomalo como quieras. Si lo podés tomar con soda como lo tomaban nuestros abuelos, que es como menos invadís con otros sabores. También con tónica, es muy recomendado con tónica, y los jóvenes lo están tomando mucho con pomelo, con una gaseosa pomelo. Nuestra idea es esa, tomarlo como quieras, lo importante es que estás tomando vino. Eso es lo que yo quiero rescatar en esta historia. Buenísimo. Vos lo decías acerca de la diversificación. Yo he podido ver en esta temporada de verano, que es cuando más se toma, cómo muchos jóvenes que no toman vino, de mi familia, por ejemplo, que lo he podido testear en cada almuerzo de cada domingo, entraron al vino por el vermut. Bravísimo. Es lo que necesitamos. Al principio me decían, ¿me preparás un vermú? O yo llegaba y decía, ¿quién quiere vermú? Y luego me fueron haciendo, darles tips para que se lo prepararan. Ellos me dijeron, ¿me enseñás a prepararlo? Tengo una familia en la que hay muchos jóvenes, de entre 20 y 25 años, y como te digo, siempre era la gaseosa en la mesa. Claro. Nunca era un vino, Claro, y lo salvo bueno del para vermut los mayores. es que la gaseosa sigue estando, Sí. pero en menor medida y con una bebida noble como es el vino. Y Exacto. ¿qué les parece? ¿Nos podés contar un poquito cómo se hace el vermú para los jóvenes que nos estén viendo? De hecho, ahí yo Eh, iba con la pregunta sobre el vino. ¿Con qué Sí. vino lo haces? ¿De ¿Con dónde? qué Bien. vino? Exacto. El vermut se puede hacer con cualquier vino, mientras mejor el vino, mejor por supuesto vas a tener el acabado final. Mira, ahí el Lupa está parando la Sí, oreja, ya está total. pensando en el vermut Lupa. Bueno, no lo podemos decir, tenemos un acuerdo de confidencialidad. Pero Ah, muy bien. No, pero podés hacerlo con vino blanco desde ya, entonces tenés un bianco, Ujú. podés hacerlo con un rosado y podés hacerlo también con un vino tinto como en este caso. Yo utilizo, como trabajo mucho en San Martín, utilizo un Bonarda de la zona de Tres Porteñas. Emblema de la zona, el Bonarda. Porque en realidad si es un vino frutado y aromático es mejor. Va Bien, a se armar busca- mejor ese bouquet con el resto de las hierbas. Como Y lo que va a integrar principal mejor las hierbas, ¿no? Exacto. Y lo principal a tener en cuenta, entonces, que esa variedad de vino que elijamos sea perfumada, aromática. No buscamos tanto cuerpo, no buscamos tanto alcohol. Eso No. es como lo primero que se tiene en cuenta a la hora de hacer un vermut, entonces. Que es, además, hay 75% de vino acá. Bastante, claro. Es mucho vino. Sí o sí, tiene que haber 75, puede haber un poquito más, pero no menos de eso. Luego, alcohol, que se puede utilizar alcohol, se puede usar grapa, también. Un pisco. Se puede usar un pisco, por supuesto. Luego el agregado del macerado de las hierbas, Que también lo haces en alcohol. que también se hace en alcohol o en grapa. Ok. Por ejemplo, este tiene un toque de un licor que hacía yo siempre de mandarina, una receta de toda la vida de mi familia, y me había quedado un macerado de mandarinas cuando hicimos la receta, entonces y ese macerado de las cáscaras de mandarina yo lo hacía en grapa. Ok. Bueno, es una firma personal. Eso lo Sí. hace auténtico y único. Eso tu le vermut. va dando la personalidad a cada vermut. Hoy, mira, nosotros hicimos en San Martín la Semana Provincial del Vermut en octubre Ok. y fueron 17 empresas que elaboran vermut hoy aquí en Mendoza y una de Rosario, y quedaron afuera de San Rafael, de San Juan, de San Luis, que se enteraron tarde de la convocatoria. Bueno, para Este año vamos a hacer la segunda edición en noviembre, ahora del 4 al 7 de noviembre. ¿En Y dónde se hace? En San Martín, en el centro de congresos y donde está el Templo del Vino. Mm. Y bueno, o sea, hoy hay muchísimas empresas y bodegas elaborando vermut.
Así que es un rescate, yo creo, y es lo importante de un producto auténticamente mendocino. Nosotros no somos productores de cereal para estar haciendo cerveza, ¿no? Por ejemplo. Sí, que también hay. Hagamos más Que las hay. productos vinculados a la vitivinicultura. Sí, que es lo que tenemos acá en Mendoza. Sí. Bueno, los invito a degustar. Solitos, y ahora les puedo hacer, de acuerdo a lo que ustedes quieran, un trago. Si lo quieren con soda, si lo quieren con pomelo o con tónica. Yo he traído las 3 opciones. Votemos. Yo digo, no, puedo hacer uno a cada uno, puedo hacer 3 y lo van probando. Y vamos probando. Me gusta. Sí, total. Uno con soda, otro con tónica. Bueno, como otro dije con pomelo. recién, primero va el hielo, luego el pomelo y la hierba que le quieras poner para terminar de aromatizar. Sí, le has hecho, puesto romero, en ¿no? este caso tiene romero. A ver, por ejemplo, la hierba de repente, cuando tengamos un poquito más arriba, la podemos usar como Sí, para ir también como se puede. agitador natural de copa. Se puede aromatizar ahí el borde. Ajá, también los me gusta. bartenders. Ahora estamos en la semana del bartender. Bueno. Bartender hacen mucho juego con todo esto. Sí. Y luego, bueno, voy a arrancar por la tónica. Muy bien. Saludos a Ahí todos va, nuestros amigos bartender que cada vez están mejorando y levantando el nivel de la gastronomía en Mendoza. Sí. Saludos para ellos. Y buenísimo lo que... Gracias, Juan Pablo, por esperar a que sirvamos primero esto, pero es así como se sirve. Esto es una entrada, da para una entrada como un entry level. Gracias a vos. Me parece que le gustó. Sí. Y luego los vinos. Luego atrás vienen los vinos. Así es como debe ser, para mí, un almuerzo, ¿no? Claro, Una cena. Es un presentador, el vermut del vino. Exacto, claro, buenísimo. ¿Cómo terminaste en la industria del vermut? Fue porque, bueno, yo hice la carrera de sommelier en Don Bosco, siempre me gustaron las bebidas. Después, al ir a trabajar a San Martín en el área de turismo, trabajé mucho en la difusión y la promoción del Bonarda, porque es el varietal que encontró su lugar en el mundo ahí, ¿no? Y siempre quise tener un vino propio, pero la verdad que es complejo hoy. Sí. Y también siempre me sentí vinculado con el tema de las hierbas. Yo era naturista a los 18 años, bueno, y ese mix lo descubrí el año pasado cuando fui a algunas destilerías, como Tapaus, como la que tiene Caro Hoyos, otra gran genia destiladora. Exacto, allá en Maipú, y ellos me contagiaron un poco la historia cuando yo estaba produciendo la Semana del Vermut. Y terminada la Semana del Vermut en octubre, ya tenía la receta, ya tenía todo clarísimo. En diciembre largamos Pau Sanco. Qué bueno. O sea que estamos en el primer año del producto. Sí, estamos súper ahí. nuevo. Totalmente. Sí, Jorge, perdón. ¿no? Hágale. ¿En cuánto tiempo lo producís a este vermut? El macerado y esa unión está lista en 2 meses. 2 meses. Aproximadamente en 2 meses ya está como para salir al mercado. Y una vez abierta la botella, no hay problema de oxidación, Sí, cambia, sí. Se recomienda guardarlo, por supuesto tapada, por eso tiene este corcho hermético, digamos. Reutilizable. Y sí, y se recomienda guardarlo en la heladera, igual que el vino, en la heladera y frío y bueno, la temperatura estable. Y es más estable que el vino porque a estos, al fortificarlo, le subís la graduación alcohólica a 18 grados. Claro, tenés 18 grados. Sí. Entonces, 2 meses en la heladera, no más. Y, hay no un más. y en la producción tenés un proceso un poco más oxidativo también, ¿o no? Sí, hay que tener mucho cuidado, bueno, lo de siempre, ¿no? Las temperaturas, sí, fundamentalmente eso, el cuidado de la temperatura. Uh-huh. Claro. Y la luz, por supuesto. Me gustó el primer vasito y esto está tremendo con el tónica. romero y tónica, impresionante. Bueno, yo voy a aprovechar a pasar. Exaltó un montón el romero. Sí, A pasar lo el chivo, levanta chicos. mucho. Sí. A ver. El vermut ahora lo pueden conseguir entonces en nuestra página de Fan del muy Vino, bien. www.fansdelvino.com.ar. Tienen 3 cuotas sin interés por Mercado Pago y también aprovechar a comunicarles que hay el 30% de descuento en todos los Malbecs. Sigue esa promo. Porque estamos en el Aprovechen. mes del Malbec. Sí.
Sí, Así de que, hecho, bueno. ahora viernes es el día del Malbec. ¿Ya tenés preparado con qué vas a brindar? Hoy, mira, justo hoy dije, me voy a quedar un ratito más acá por fans del vino, que quiero hacerme mi selección de vinos, porque voy a dar mi primer curso online. Muy Y bien. así que, gracias por recordármelo, me voy a elegir un Malbec para mí. Así que, Bueno, haced la selección y se las ofrecemos a la Dale, gente y que la nos está ofrecemos, viendo después les cuento. a través de la página. dale, buenísimo. Bien. Bueno, Yo estoy mirando los vinos de Lupa también, hablando del mes del Vamos con la Malbec. soda. Lo Este voy a- es con soda. Sí, y al final dejamos el pomelo porque es como el más invasivo, pero bueno, como les decía, el que más está entrando con los jóvenes. Muy bien, salud por ahí. El, por el con vino. soda me parece el más clasicón, Sí. el más de abuelo. Total. Sí. Pero perdés menos la esencia, en realidad es una sola dilución del vermut y le das burbuja Voy para con Sí. yo me quedo Ahí con está. soda, chicos. En la realidad- nona Pame. Sí, olvídate. Es muy bueno el dato que diste porque en esta historia de que nos estamos cuidando tanto con la alcoholemia, ustedes habrán visto, el vermut se prepara un cuarto de la copa, como mucho, o del vaso, y el resto es diluido. Entonces estás tomando mucho menos alcohol que Estás si, hidratando más. claro, que si te tomaras una copa de vino. Entonces, bueno, por ahí a mí me pasa que sufro cuando voy a cenar y no me puedo tomar una copa entera de vino con la comida, ¿no? Pero sí me puedo tomar una copa o un buen vaso de vermut, porque es mucho menor la cantidad de alcohol que estás tomando. Por una parte tenés un producto más alcohólico, pero después diluido. Muy diluido. Tenés Ahí, un sube. Juanpi, la carita, te quedaste con no, el no, primero me quedo- con tónica. yo soy amante de la quinina. A mí también. Ah, ahí Sí, está. El A mí amargo también me a mí gusta me más gustó con tónica. también. También con soda. El Hay que ver amargo qué lo- pasa sí. con la nueva generación y su preparación pomelística. Como Me listo. pasan una copa y lo Sí, terminamos. claro que sí. Acá. Ahí está. A ver si mira el juego de palabras. La preparación pomelística resulta ser la pamelística. La pamelística. Mi abuelo me decía pomela. Así Pomela. que bueno, Mirá. imagínate. A ver, ¿cuántas botellas estás haciendo de este Mira, on pause? hicimos una primer partida de 300 botellas para ver qué pasaba, porque era todo un experimento esto. Claro. Y la verdad es que nos sorprendió totalmente. A fines de febrero, antes de la vendimia, no teníamos más. Así que estamos ya en una nueva producción. ¿A cuánto has pasado? Y hemos pasado a 500. Wow. Vamos a ir escalando así, como controlado, estudiando el mercado, porque lo normal es que se consuma más en verano, pero yo veo que sigue el consumo, que ya llegaron los primeros fríos y sigue, así que bueno, vamos a apostar a seguir con la comunicación, a que esté en todos lados. Buenísimo. Esa es la idea. Porque hoy a nivel mundial el vermut se encuentra en el 90% de los restaurantes. Así que No, es como no es un que dato siempre... Bueno, y Italia, España y Argentina son los 3 productores más importantes del mundo. Y Estados Unidos es el mayor consumidor del mundo. Mirá qué buen dato ese. Tremendo dato. Buenísimo. Sí, justo trajiste la palabra restaurante Perdón. y dije, claro, todo restaurante debe tener al menos un vermut, ¿no? Para invitar como aperitivo, como cóctel, De hecho, es bastante versátil para combinar con las comidas. No sé qué pensás, Fer, qué pensás, Lupa, de esto. A mí me encanta, pero me gusta mucho para la charla, antes de... Bien, en antes, la mesa me gusta el vino. aperitivo. Me gusta ¿viste cuando tenés algo en la mano en la charla? No, prefiero que sea un vermucito antes, por ahí, que un cóctel. Depende de la situación, ¿no? Pero, Depende de la charla. Sí, pero... También. Pero me va muy de compañero de reunión social el Eso, vermut. como para afuera, para... Y algo aparte es lo que decía, relajado. podés tomar bastantes y como el alcohol es menor, viste, no te podés mantener con la misma charla durante un rato largo. Claro, ok, buenísimo, me Sí, gustó. yo creo lo que dijiste vos de los restaurantes, es cierto que, Mendoza le costó entrar en esta cultura de restaurante y de salir a comer, porque todos comíamos en las casas, era más fácil, cocinamos todos bien, entonces... Pero sí es cierto, a mí me encanta el sentarme y el aperitivo. Y puede ser un vermú o otro trago, pero está muy bueno para arrancar. ¿sí?
Bueno, El sodeado. el sodiado. Muy dulce para mí. Pero Exacto. me parece la nueva generación viene con un paladar mucho más Claro, dulce porque que el como nuestro. comentaba Jorge, son de tomar gaseosa. Exactamente. Entonces, qué bueno como Exactamente. presentarle el Bueno, vermut, que lo pueden combinar con su gaseosa. Hacemos un ranking. Dale. Para mí, A ver, soda tónica voten. pomelo. Ok, muy bien. Para mí, tónica, soda, pomelo. La misma que Juan Pablo. Para mí, tónica, soda, pomelo. Yo soda, Sí, total. tónica, pomelo, igual que mi amigo Fer acá. Bueno, a gustos, colores, ¿no? Sí, Por sí. eso lo bonito de dar opciones. Me quedé con la duda. repase, Juanpi. ¿Y cómo te ves con respecto a estos grandes productores? Recién nombrabas la marca más antigua del mercado que debe hacer millones y millones de botellas. ¿Cómo lo encarás? Que de pronto tenés que competir contra estos monstruos o ponerte en la misma góndola y teniendo otros costos, otra escala de producción. ¿Cómo se sobrevive en esto? Mira, yo agradezco de pronto a Carpano y a Cinzano porque si no hubiera sido por ellos se moría el vermut. Cuando entró fuerte la cerveza, los únicos que quedaron fueron ellos. Así que los que sí, yo me encuentro con mucha gente de mi edad, yo tengo a punto de cumplir 60, pero de 50 años, que me dicen, yo nunca dejé de tomar vermut. Siempre iba al asado con un vermucito. Y bueno, iban con ese. Claro. Son totalmente distintos. Tuve alguna vez la posibilidad de conocer la fábrica de Terma cuando era Terma, en Córdoba, al pie de las sierras en Altagracia, por allá. Y vi los botellones macerando hierbas. Hoy Terma no es eso. ¿Mm? Y con lo industrial pasa lo mismo, o sea, son esencias. Nosotros acá maceramos hierbas. Y el color, me encantaría tener acá una botella de esas marcas y vas a ver que no es el color del vino. Acá se puede ver el color del vino. A mí me encanta el color coral que tiene este vermut, por ejemplo. Y los otros tienen color chocolate porque usan caramelo para endulzar. Están teñidos. Entonces, son dos cosas distintas. ¿Querés tomar? Bueno, ¿te gusta tomar eso? Está buenísimo. ¿Te gusta tomar un vino como este, que viene de un paraje, de un lugar especial de Mendoza, etcétera? Bueno, la góndola es súper amplia. Sí, sí, hay para todos. Y no hay una diferencia, no estamos hablando de, no sé, muchísima diferencia. Cinzano hoy en el supermercado está o Carpano en 9.000, 10.000 pesos y esto sale 16. O sea, Sí, estás en y de el acá mismo sacás 10 tragos. O sea, que en realidad es rendidor también. O sea, a mí me parece que cada Yo uno creo tiene que las la grandes posibilidad. marcas van a empezar a caer porque con el precio que está saliendo al mercado y con todo lo que contás de la gran diferencia que hay en el producto, bueno, yo no la pienso mucho, no sé. O van a empezar a sacar las versiones artesanales. Ya la sacaron. También, Ya ya la sacaron, sacaron. ¿viste? Ah. Cinzano sacó un Cinzano segundo, así se sí, llama, Sí, con base de Malbec. y más presencia de aromáticos. Ujú, sí, de hecho lo probé. Pero pasa, también lo hicieron las cerveceras con el boom de la cerveza Exactamente. artesanal. Ah, sí. Empezaron a sacar sus versiones Sí. micro, ¿no? Sí, pero igual no deja de ser importante esto, que vos estás detrás de la producción. Y eso se nota. Eso cuando tomás el producto se nota un montón. No, cuando y aparte es muy particular eso de lograr un producto único, sobre todo cuando está tan estandarizado que si compras, no sé, un Cinzano, un Martini, todos esos tienen sus diferencias, pero van por un Yo tuve la posibilidad ahí en esta semana del vermut, que además hicimos concurso, un concurso para establecer medalla de oro, etcétera, de probar muchísimos. Y te puedo asegurar que es un universo, o sea, cada uno tal cual, tiene una receta, tiene sus ingredientes y bueno, a investigar, ¿no? Y a degustar y a descubrir. Buenísimo, buenísimo. Y acá Juanpi, yo quería aprovechar. Otro que está surfeando contra los grandes de la industria. Exacto, y que nos cuente un poquito de su vino, de esto, de su elaboración, cuál es tu impronta, qué lo hace único en esto de pequeño productor o a pequeña escala. Sí, mira, yo básicamente cuando empecé, yo
toda mi vida profesional, laboral, ha sido siempre en la industria vitivinícola, en distintos lugares. Pero estuve muy metido en la parte comercial, comercio exterior, gerencial, operaciones, pero siempre me metía quería saber de la parte de producir. Estaba metido con los enólogos, con los ingenieros. Y arranqué mi pasión en esto trabajando en una finca que era de mi viejo hace, no sé, el año 92, debe haber sido 92, 93, ya ni me acuerdo. Decinos, de muy joven. De muy joven, sí. Y yo estaba en el momento que la motivación para empezar a hacer el lupa, que cuando lo hice el primer año y el segundo año no sabía que se llamaba lupa, porque no tenía nombre, nada, era yo trabajaba en una empresa, una de las grandes corporaciones de distribución extranjera y aparte aliada con una bodega acá muy grande, y estaba un poco molesto con el verso, digamos, con la falta de autenticidad bueno, se dice verso, pero es esto de los procesos industriales o lo que vos acabas de contar de las grandes marcas de por ahí, lo que hacen es producir algo que tiene que ser industrial, súper eficiente y que tenga distribución. Bueno, y yo quería, entendiendo y aparte de siendo un apasionado por la tierra, por los viñedos y todo esto, quería hacer algo auténtico y genuino dentro de un vino y un vino que me gustara tomar a mí. A mí me gustan los vinos elegantes, de la vieja escuela, con crianza en barrica, bueno, y así nace el primer lupa, el Lupa Malbec. Tuve la suerte de poder contar con estas parcelas. ¿Que eran de la finca de tu papá? No, esa es una finca de la familia de mi esposa, en realidad. Okay. La finca de mi viejo esa se la terminé vendiendo a mi hermano y mi vieja, estaba en La Valle. Okay. Era otra cosa. Sí, pero que tenía, esto que hablábamos de la genética antigua, tenía un montón, porque tenía bonardas antiguas, pero era impresionante. Bonarda en Viña Baja, en La Valle, y había tempranitos que hicimos, incluso yo era muy inquieto en esa época, hacíamos mucha investigación con el INTA, terminamos desarrollando un clon que hizo uno de los viveros grandes acá de Mendoza, de tempranillo, porque teníamos una genética de tempranillo que no se encontraba en ningún otro lado. Un montón de... Hicieron un poco de hemos escuela. hecho un poco de laburo. Wow, y La Valle, ¿quién iba a pensar que en La Valle hay cosas, había cosas divinas en La Valle? Mirá, mi inicio y toda mi formación fue en el norte y este de Mendoza, y siempre lo digo, el norte y el este de Mendoza o el este sobre todo es el corazón vitivinícola de la Argentina, y hay que valorarlo. Y el Valle de Uco, en todo el Valle de Uco no produce más del 15%, un poquito menos. El 14% de la uva de Mendoza sale del Valle de Uco, pero no más. O sea que la mayor producción se concentra en estas dos zonas. Sí. Bueno, en el Oasis norte, la zona alta del río Mendoza, digamos, como que son oasis distintos, pero el Valle de Uco ha hecho mucho ruido a nivel sobre de todo marketing. a nivel calidad, también posicionamiento de marca. Claramente tiene un diferencial de calidad, pero bueno, no por eso tenés que denostar a otros lugares. Yo creo que todo es... siempre hablo de que cada lugar tiene algo siempre especial. Seguramente. Obviamente lo que yo logro con Altamira no lo puedo lograr allá en La Valle. No lo puedo lograr en La Valle, no lo puedo lograr en San Martín, no lo puedo lograr en Salta, no lo puedo lograr en Pedriel. ¿Entendés? Es distinto. Es distinto porque es también el tipo de vino que vos querés lograr. A mí se me dio naturalmente, no fue que sinceramente no lo busqué, fue como, mirá, qué bueno esto, y lo hice como un hobby al principio. ¿Con cuántas botellas empezaste haciendo? Una barrica, era un vin, que me lo prestó un enólogo que éramos compañeros de laburo en ese momento, y nada, me ayudaron todos enólogos amigos, y lo hice en mi casa. Conseguí una barrica vieja y una prensé, llené la barrica y nada. Después embotellamos todo manual y la mitad del vino pasó a ser vinagre y la otra mitad nos lo chupamos rápido y ahí quedó. Creo que me queda una botella. Todos arrancamos un poco así. Yo creo que fue el 2008, creo que fue. Y una botella, yo tengo la suerte de tener una cava, tengo un pozo con vino ahí en mi casa.
que las cavas son para vino, no es, ¿viste? No es para poner mesa, ni comer, ni nada. El vino tiene que estar ahí tranquilito, oscuro. Sin ¿viste? embutido, sin nada colgando. Sin Ok. nada. Ha habido algún embutido, pero no duran mucho. Creo que me quedan unas botellas, pero tendría que poner a ordenar y verlo. Pero nada, ahí nace esto que era como... Tenía dos motivaciones. Una, que hacer algo auténtico y genuino, y la otra, hacer una especie de declaración de principios de que lo que importa es lo que está dentro de la botella. Porque hay tanto marketing, tanta información, tanto, que dije, bueno, lo que realmente importa es lo que está dentro de la botella. Y así nace, bueno, el Lupa Malbec, que es una... Y así nace la etiqueta, ¿o no? Y así nace la etiqueta yo también. lo quiero probar, Tiene una serie de conceptos tachados en la poquito, etiqueta. Fer, yo llamo. No sé, le preguntamos qué servimos primero, Juan. Sí, sirvamos primero el... Mirá, vamos, si quieren vaciar la copa de agua y la usamos ahí porque... no es sirvas tanto. Oíme, esta botella ya está abierta. Yo creo que me va a gustar, así que lo vamos a tomar todo. Nada, esto es una selección de parcelas de esta selección masal de Altamira. Y acá hago la fermentación, es una fermentación tradicional con levaduras nativas. Fermenta en piletas de concreto. Y después de terminar la maloláctica va directamente a barricas, y uso barricas de 225, 300 y 500 litros. Y el concepto es que esté por lo menos 2 inviernos en barril. Okay. La crianza y el sentido de la crianza en barrica para mí es suavizar y hacerlo un vino de paciencia, le digo yo, que se estabilice naturalmente y que se integre de una manera natural, con tiempo, que bueno, es lo más caro de todo. Y actualmente yo incorporo entre un 5 y un 10% de barriles nuevos cada año, Okay. pero voy reusando todo mi parque de barricas que voy metiendo. Obviamente los primeros 3 años, 4 años eran todas barricas todo nuevas. 100% nuevo. Claro, y el piñón, los vinos. Sí. Pero bueno, nada, trabajamos muy bien, yo tengo todo, soy muy detallista desde la selección del momento de cosecha, del tipo de uva, de cómo producimos. ¿Cuál es la filosofía de la selección de las parcelas? Que me guste. Ok, Que me guste. pero vas por el viñedo haciendo un muestreo, Sí, probando sí. las uvas. Sí, es una de las partes más lindas para mí, que es a partir de mediados de enero en adelante, ya estás todos los días caminando, probando. Pero ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que te gusta de la En el caso uva? del Malbec, Altamira es una zona, yo siempre la defino como un lugar bastante extremo para hacer viticultura, porque es una de las zonas dentro del Valle de Uco que está más cercana al extremo sur. Uh-huh. Digamos, estás dentro del Valle de Uco, que es este oasis que está paralelo a la cordillera. Que tiene una herradura de montañas de un lado. Claro. Y entonces es una zona de frío dentro de lo que es Mendoza, que es un desierto y es un clima continental, y no tiene una altura excesiva. Y tiene suelo calcáreo, básicamente, o suelo aluvional. Pero si estás en Pedemonte, estás en el costado de la cordillera. Sí, está cerca de la... Sí, pero ese es otro de los... Para mí tiene una serie de características Altamira que son únicas, muy diferentes al resto del Valle de Uco, o de lo que nosotros llamamos esta media luna de oro, que arranca el Peral, Gualtallarí, San Pablo, Chacalles, Altamira, el Cepillo. Ponele, que si haces así... Sí, que es todo el borde de la cordillera. Exactamente, es la parte más proximal, digamos, a la cordillera. Lo que Altamira adentro tiene 2 características únicas. Una, que es la que menos gradiente tiene, menos pendiente tiene, Okay. Lo cual le permitió acumular mucho más limo, sobre todo en la parte de suelo, que es la primera parte, la porción de suelo en el viñedo. Y después es el único que tiene una influencia de un río madre que nace en el centro de la cordillera, mucho más al norte, que es el río Tunuyán. El río Tunuyán nace en el glaciar sur del volcán Tupungato. Uh-huh. Y recorre todo el centro de la cordillera del límite, digamos, central,
y ha arrastrado en todo ese proceso de eventos aluvionales que llevó mucho tiempo, todo ese material rocoso del centro de la cordillera, que es mucho más voluminoso, es mucho más grande, y aparece, bueno, en el llano, en lo que llamamos el cono aluvial del río Tunuyán. Ahí se nota la influencia de Ricardo Corona sobre todos los productores de vino, ¿no? Ay, sí, sí. Guillermo Corona. Sí, el Guille la verdad que ha hecho un gran trabajo y sigue haciendo gran trabajo. Yo creo, igual lo que decía antes, que tenemos mucha información, pero soy un convencido de que tenemos que trabajar muchísimo más en terminar de identificar tipo de variedades, qué genética hay, qué tipo de suelos, porque los suelos aluvionales son tremendamente heterogéneos también. Claro. Entonces, mi cultura haciendo vinos es hacer uso de la heterogeneidad. Voy un poco en contramano a lo que... De separar, si no, claro, utilicemos porque todo soy consciente de lo que sucede en esa parcela, pero a través de la práctica he descubierto que me gusta mucho lo que sale. Pero bueno, son propuestas distintas, ¿no? Pero en este caso, esto es 100% Malbec, esto es 2020, ya nos quedan unas pocas botellas de esto, ya pasamos a la 21, pero para lograr estos vinos, a mí, lo que vos me preguntabas qué buscaba, yo busco que tener taninos relativamente maduros, en altura, frío, en lugares con gran exposición solar, que pasa mucho en el resto de los lugares del Valle de Uco también. La piel del Malbec se pone cada vez más gruesa. Entonces, yo insisto de que en lugares como el nuestro, para lograr vinos que tengan, la visión mía es hacer un vino que lo puedas por ahí abrir dentro de 20 años y esté bueno. Entonces trato de buscar este círculo virtuoso entre tanino maduro, alcohol y acidez. Claramente para mi percepción, que también es personal, para tener tanino maduro vas a tener mayor alcohol. Es una realidad, porque tenés que esperar un poquito más. Sí, sí. Entonces, básicamente, aparte de la interpretación analítica de la uva que vas haciendo, que vas controlando el azúcar, interviene mucho la percepción de la boca, digamos, de cómo mordés, cómo sentís el tanino, cómo sentís la semilla, digamos, todo está en la piel y en la semilla, básicamente. Yo creo que también lo describiste bastante bien, con que te gusta este estilo clásico, maduro, con madera, por ahí un poco de la escuela de Roland. Sí. Que, viste, uno dice un estilo clásico, no se sabe cuál es clásico, más clásico, extra clásico. Está bonito porque lo estás explicando bien, y también algo que me ha quedado, creo, de lo que entendí, que me llegó bien clarito de tu vino, Juanpi, es que son vinos ya desde el vamos muy pacientes, desde que lo elaborás hasta que lo esperás, y vinos que también pueden soportar la guarda y hasta se ponen mejor. O sea, no es un cualquier vino, es un vino como para esperar, para tener para guardar, para tomarlo en el momento de que sale. O sea, cuando Lupa sale al mercado, ¿ya se puede tomar? Es muy buena pregunta, porque espero bastante. Generalmente el Lupa Malbec es un vino que pasa ese tiempo, son más o menos 2 años desde que lo cosechás hasta que va al mercado. Lo embotellamos. Ok. Y ahí, a mí, bueno, yo soy un práctico, no estudié enología, y la verdad que tengo un montón de maestros y maestras dentro de que soy un afortunado, y siempre digo que estoy aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Eso es algo que soy muy consciente. Pero una amiga enóloga, una gran enóloga, me dijo una vez, me dice, no lo pruebes el vino hasta dentro de 6 meses, dice, desde que lo embotellas. Entonces yo generalmente embotello, va a frigorífico, y recién empiezo a probarlo a los 6 meses, como que... Pero nosotros, para que se den una idea, la línea Lupa en general está entre 1 año y 2 años en botella, después de embotellado, antes de salir al mercado. O sea que en total, desde que lo cosechás hasta que lo mandás al mercado, mínimo 4 años. Sí. Bueno. Pero es para hacer este tipo de vinos también tenés que tener una convicción importante. Eso, y eso también lo estoy viendo. Estás bien plantado, Juanpi, me encanta. Y yo muero con las botas puestas. Y he tenido que pelear mucho en el mercado, pero a la larga yo lo que digo, yo creo que hay espacio para todos los estilos.
Y lo que sí es para mí, como hacedores de vino, todos los que hacemos vino o todos los que ponemos vino al mercado, lo que es irrenunciable es que el vino tiene que ser rico. Y es lo que es vino rico, no hay otra. Después obviamente podés profundizar un montón de cosas. Claro, porque aparte la palabra significa cosas diferentes para diferentes personas. Claro, es decir, porque en esta nosotros somos 4, a vos te puede gustar a vos te gusta el otro, y vos el otro, claro. o no te gusta ninguno y listo, está todo bien. Es subjetivo. Lo que sí es objetivo es si el vino está defectuoso o no. No, y ahí es donde entramos claro. o cualquier producto, y donde creo que sí ha habido mucho ruido en los últimos 10 años, te diría, en el mercado, sobre todo en Buenos Aires. Se ha puesto muy peludo el tema de que de repente habían vinos que se generaron por una tendencia y que en muchos casos eran difíciles de tomar. Yo lo traduzco. No eran ricas. Estamos hablando de un movimiento de vinos naturales. Sí, sí. Ahí está. Pero ojo, hay muchas cosas ricas. Y Sí, yo tengo, sin duda. Y tengo colegas y amigos que, no sé, que han hecho o han logrado hacer vinos cero sulfitos reales. Sí, muy bien parado. Pero que también son vinos que no los puedes guardar. Claro, entonces se acorta el potencial de guarda al estar desprotegido. Y podemos hacer después si quieren hacemos una degustación. Yo tengo en la cava tengo vinos naturales que creo en los productores que lo hicieron, que tienen 6, 7, 8 años, y podemos abrirlos y ver cómo están. Y por ahí te das una excelente sorpresa, pero es otro el concepto. Sí, sin duda. Pero bueno, la propuesta mía va por ese lado. Vas por un camino más clásico. Y buscando siempre, como todo en la vida, es la búsqueda del equilibrio. Podemos decir, che, sulfitos sí, sulfitos no, sulfitos en equilibrio, en balance. Si es en balance, no es porque sí. Y ahí también entramos en esta cosa de que hay mucha gente haciendo vino de manera con mucho cariño, que es prestarle atención al balance, al equilibrio, a los detalles, y eso es buenísimo. Ir monitoreando la fermentación para ver si aplicar tratamientos o no. Haciendo vinos ricos, y a la larga el vino rico suma por todos lados. A mí la competencia no me molesta. Es más, a mí me gusta tomar vino, yo soy consumidor de vino. Mientras más vinos ricos hay en el mercado, es una excelente noticia. ¿Con qué vino compararías el Lupa Malbec? Mira. Que decís, está al lado en la góndola. En precio, en calidad, creo que es un competidor directo fuerte. Judas Malbec. Ok. La línea del Walter Brescia. De los Malbec, creo que es Monteagrelo. Muy rico el Monteagrelo. Pero lo que está haciendo por ahí en algunas cosas Mendel. Sí. Bueno, no se está comparando nunca un patero del este, ¿no? No, es que realmente nosotros que estamos dando la oportunidad de probar este vino, sí es, y la complejidad que tiene, ¿no? ¿Lo probamos? Ya. Cata, color intenso, sí, que yo necesito mi fondo blanco. Sí, y recién pero yo tengo la bolsita de fans. Yo venía acá y tenés una remera blanca, Fer, y la hacía. Qué importante para mí tener un fondo blanco. Un color intenso, filtrado, pero no un filtrado súper apretado. Hacemos un filtrado grueso, depende del año también. Okay. Medimos la turbidez y la estabilidad, y si tenemos que siempre hacemos un filtrado grueso como para que entre sin problemas a la botella, porque después tenés por ahí un bichito o algo. ¿Qué más? El color se ve sin evolución, que tiene 6 años. 6 años. Y por el color digo que tiene para fácil tiene para 15 añitos más. Sí, eso lo dirá el tiempo. Sí, acá Juanpi, vos dijiste que 20 años, ¿no? Sí, bueno, pero no sé. También hay que abrirlos y chupárselos antes. ¿No? Siempre, todos los años. Es más, yo siempre digo, bueno, si pueden, que compren una cajita igual del vino. Algunas cosas guardo. Y las espero 3, 4, 5 Pero lo bueno años. es tener una caja de ese mismo vino y ir probándolo. A mí ahora me gusta. A mí lo que así, me pasa, abrámoslos todos. A mí lo que me pasa con los vinos que por ahí guardo es que muchas veces te olvidas del vino que guardaste o que tenés, ¿viste? Y por ahí decís, mirá esto. Si yo lo pruebo, está bueno, está rico,
me lo liquido. Eso, una eso, semana. lo mismo no, opino, claro. no lo espero más. No, claro, es ahora es el momento. Pero es importante cuando guardás vino, yo el consejo que doy es que tomes periódicamente, los probés, porque lo peor que te puede pasar es que Sí, Se te agarrarlo echa a tarde. perder. es que Sí. lo agarras tarde y decís, uy, mirá esta caja, la estuve esperando. Tanto esperarla. Qué Sí, sí. lupa que me dijo. Yo 20 ya me años, imagino la 15 cava. años me dijo. La cava de Juanpi ahí que dice que tiene el pozo. ¿Necesitas una secretaria que te haga el gracias. stock? No, muchas gracias. Los sommeliers la ofrecen prefiero mucho así, servicio. la prefiero desordenada. Deja. La otra vez me pasó, entré a la cava de un famoso oftalmólogo de Mendoza. Impresionante las cosas, pero cocoliche. Guardado desde una gran botella, un potencial de guarda, al lado de la misma cosecha, un vino de entrada de línea, Claro. al lado de un ícono francés, al lado de un vino sin etiqueta. Así que Fuiste a poner orden. es importante, voy a ir a ponerlo. Ay, qué Escuchame, bueno, sí, bueno. Es importante Acá Fer, que tener ofrece ese Las servicio cavas espectacular. dicen que son como los dueños. ¿Viste? No sé. mirá vos. La casa, yo diría todo. Claro. Oh, Vamos a la nariz de este vino. Más fruta negra, para mí, moras, higos, casís. Y ahí, Jorge, ¿qué A opinas? mí me pareció excelente tu descripción. La coherencia en esto es fundamental. Uno a veces escucha al enólogo y demás y después acercás la nariz y ¿Qué me estás wow, hablando? ¿dónde ¿Qué pasó? está? Claro. Hablaste de equilibrio de taninos y acidez y yo me parece genial. Tanto en nariz como en boca, creo que después a mí me dio lo primero así, fue chocolate, tabaco. Bueno, es un vino de guarda. ¿sí? Sí, sí. A mí me encantan los vinos viejos y tengo vino guardado del 2005, 2007 de San Martín. Otra cava que hay que ir a visitar, ¿ves? Eh, Sí, vamos. me sorprendí Invítenos. cuando llegué hace 6 años a San Martín, me sorprendí de los excelentes vinos que hay, porque siempre, como vos decías, está como denostada la zona y en realidad, bueno, hay enólogos excelentes. A ver, Sí. Catena, Es la cuna. muchos están allá. Sí, Lo que pasa es muchos. que después plantaron allá, pero... Sí, ellos son... Sí, a ver, hay una realidad. Rivadavia. y como bien decías, los vinos de allá no se pueden comparar y para eso están las regiones Es vitivinícolas. que ninguno se puede comparar con ninguno. Son distintos, Exacto. ofrecen distintas cosas. Exacto. Entonces, bueno, me pareció genial. La verdad que me encanta y lo guardaría Sí. todo lo que pueda. Yo lo Sí, guardaría también. todo lo que pueda. En realidad yo lo que hago generalmente cuando decido, generalmente por ahí en las ferias o ponerle, lo podría haber hecho acá, cuando estoy por cambiar a añada, empiezo a hacer probar la añada nueva. Medio a ciegas, como, no sé, en una feria vienen todos y digo, probá esto, y escucho que me dice la gente. ¿Cuál Está es? rico, le falta, está rico. Para mí es muy simple, ¿te gustó o no te gustó? Ya esa es la base y a partir de ahí construís. Pero entonces cuando es 50 y 50 y ya está listo para salir. Ah, a la mitad. Claro. Igual. Porque mucha gente dice, uy, qué rico esto, y otros dicen, no, pero está para, bueno, ya puede salir a la cancha, digamos. La técnica se llama ojo de buen cubero. Cuando la mitad está listo, es el 100%. Sí. No es buen poder, es tremendamente científico, un método científico Claro. patentado por Lupa Wines. Sí, claro. Yo todavía no lo pruebo en la boca. En la nariz se le nota la madera, pero no invade. Ujú. Está atrás como chocolate. También tiene algo como de lavanda. Tiene su parte floral muy marcada. Complejo, intenso. Nariz, ¿querés hablar de la boca de este Sí, vino? sí. Y en boca entra así como, acá estoy. Wow. Mucha presencia. Mucha presencia, mucho Volumen. cuerpo, volumen. Y queda, tiene un final largo Persistente. y persistente, sí. Sí, sí. Los taninos están polimerizados, pero se están suavizando todavía. Yo creo que... Sí, la botella, No, este el tipo de tanino se vinos siente. Sí, les sí. hace muy bien, Sobre es todo. una realidad. Se tornan mucho más elegantes, más suaves. Lo que, bueno, la búsqueda es tratar de que no lo agarres en la bajada. bajada No, de pero esa meseta. para mí o que la- todavía la le queda un curva. poquito Ajá, subiendo. para estar ahí. Sí, sí. Sí, totalmente. Pero Dos después añitos más. también lo que le pasa a este tipo de vinos, que bueno, nosotros lo abrimos que 20 minutos, media hora antes. Claro.
pero también es un viaje en sí mismo, porque esto, por ahí vos estás charlando en una charla, para mí los vinos de guarda, o pensados como guarda, no solamente el mío, van evolucionando en la copa. Sí, Claro. definitivamente. Vos. Y al principio, por ejemplo, este vino, en el inicio tenés las notas más marcadas de la barrica, pero después empieza a aparecer la flor y la especia fresca, hay mucha influencia, bueno, en Altamira no hay ajenjo, hay mucho tomillo nuestro, el tomillo silvestre, y se nota mucho, tomillo, algo de jarilla, es increíble. Y como que va evolucionando, pero le tenés que tener paciencia también. Ok, decanter, ¿usamos decanter, Juanpi, recomendás o le damos tiempo y paciencia? Yo creo que es la situación. yo soy un cultor de la simpleza en el tema del vino. Y para mí, sí, oxigenar está bueno, pero ya la copa es un medio de oxigenación. Entonces, por ahí servir una copa antes o poder moverlo. Si no tenés decanter, tenés una jarra. Eso, bien limpia. jarrita o... Claro. Una jarra El pingüino. o algo. El pingüino, Un sí, pingüino ese está me- bueno, pero ya al haberlo servido, ya empieza... Pero sí, puede Yo andar. como sommelier te digo, depende el grupo, porque Claro. si esto lo agarras entre 6 personas, es una copa para cada uno, no hay vale tiempo de la pena evolución. extra, claro. Se los decanto. Claro. Si son 2 personas que van a ir sirviéndose y el vino va a ir cambiando, lo dejamos de botella. Bien, Sí. buena esa oferta, ¿Viste? me gusta. Date. Ujú. No, y también por ahí en la mesa entender si les gusta o no. Este vino, si engancha, si son 6 personas, se lo toman en Sí, 20 se compran 2 minutos. botellas, Claro. pero Esa es la realidad. segunda será directo al decanter. Sí, lo voy abriendo. Mucha potencia, mucha fuerza en este lupa, de gran potencial de guarda. Wow. Te digo. Yo, de comprar una botella, que creo que lo voy a hacer, me lo guardo 2 Sí, añitos. está acá, está en Fans Sí, del sí. Vino. Y Está en aparte Fans, la pueden comprar. La pueden Acá. comprar y con ¿Sí? descuento, semana del Malbec. Y con Claro, descuento, chicos, total. aprovechen. Y a ver, Mazo, no sé si nos puede decir si tenemos esta añada o la nueva. Esta es No, tenés 2020, esta, ¿no? Tenés 2020. O- con el 30%. Vamos nomás. Uy, me parece que yo Voy a ya comprar yo tengo la también, primera me parece. botella, sí. Ya tengo mi primera botella en mi caja. Total. Sí. Bueno, Bueno, ¿y el ese sería Malbec. Y este otro que traje es ¿Cómo es el nombre? Calle Contastini. Contastini. Ay, la maté. Y es una marca que en realidad es una vil copia del cartel de la calle Contastini, que es una calle que está en el corazón, digamos, la parte central de Altamira, central hacia el oeste, más cerca del río, que la cruza toda Altamira por la parte de arriba. Y bueno, nosotros, varias de las parcelas que vinificamos están alrededor de esta calle. Y este vino yo inicialmente solamente hacía el Lupa Malbec. Y lo hice durante 8 o 9 años, ese vino, solamente un vino. Era gracioso porque lo terminaba de hacer, me cargaba el auto con caja de vino a lo Carmelo Patti y salía a vender. Y todos me decían, bueno, ¿y qué tenés de nuevo? Y decía, tengo La nueva añada. La nueva añada, decía, no, ¿qué voy a tener de nuevo? Si es un vino viejo, que es lo que hago. Y en el año 2018, como que me picó un bichito así de decir, bueno, hago algo distinto. Y me hice un Malbec con un poquito de Petit Verdot fermentado. Que Gran había, ¿Es había ese que una- está ahí? Había unas hileras, no, esto es Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Pero había unas hileras de Petit Verdot que nunca terminaban de madurar y el 2018 como que estaba rica la uva y dije, bueno, lo voy a probar. Entonces cofermenté en una pileta un Malbec, que era un Malbec un poquito más productivo, que no era un Malbec para lupa, con Petit Verdot. Y eso lo fermenté en una pileta de cemento y conocí un francés que vino a hacer una pasantía y hablamos mucho del tema de para qué servían los huevos de concreto, o la forma del huevo y por qué se había creado. Y era para criar vinos principalmente, para hacer la crianza de vinos. Y dije, bueno, voy a probar. Y me ¿Compraste uno? Sí, en realidad no sé si se lo terminé pagando, soy amigo el que lo fabrica, acá en Mendoza, que está allá en el este. Pero es que por vino. Y, sí, le compré un huevo al Daniel y ese mismo vino
le puse 5% de Petit Verdot, me acuerdo, era 95 Malbec, 5 de Petit Verdot, hice unas cositas ahí con racimo entero también, medio me puse Creativo. creativo y el mismo día lo bajé a un huevo, a un tanque de acero inoxidable y a una pileta más chica cuadrada de concreto. Y me puse a probar cómo evolucionaba el vino. Y bueno, me encantó el carácter que le daba el huevo. Y a partir de ahí tengo hoy una batería de huevos de 2.000 y de 3.000 litros y es la base de los Calle Contastini principalmente. Sí, que vendrían a ser tu entrada de línea. Vendría a ser la entrada de línea y hoy tenemos en Calle Contastini, bueno, y después le puse la marca porque dije hice el vino y yo el cartel, en realidad bueno, no se va a ver, pero el cartel les muestro a ustedes para que lo tengamos fresco. para que entiendan. Sí. A ver, pásame el vino. Vamos. Este es el cartel de la ¡Ay, calle. qué bonito! Ah, Y ahí tenés el viñedo. Detrás Claro. de ese cartel, No detrás, pero ahí cerca. por ahí. Pero nada, lo que hicimos fue Hermoso. copiar el cartel y cuando Claro. fui yo siempre trabajo con unos amigos diseñadores, le dije, mira, esto es un vino que es una versión más cruda de un Malbec de Altamira, no tiene crianza en barrica, no tiene... y quiero que sea algo y son partidas pequeñas, bueno, dice más concepto viñerón, sí, bueno, hagamos un estilo viñerón, entonces la etiqueta y ¿qué marca tenés? Y Calle Contastini, yo la registré 10 años antes de hacer el vino. Lo tenías preparado. No. Explícanos el concepto de viñerón para la gente que no lo sabe del otro lado. Y el viñerón bueno, nosotros estamos lejos de ser viñerones, pero el viñerón es un productor que trabaja el viñedo y hace el vino en pequeñas cantidades Dentro de en su la misma misma finca. propiedad, claro. Ok. Sí, pero sería como la mejor expresión de algo muy auténtico, De alguien muy que local. conoce demasiado No. su viñedo como para saber de dónde saca cada calidad. Sí, muy local también, muy local. Y así que nada, le digo, mirá, que esta marca la tengo y me parece que está bueno. Listo, y así hicimos y después incorporamos el tractorcito. El tractor atrás, te iba a decir. Que el tractorcito está en la cápsula también. Nos creamos una historia, porque siempre las etiquetas, en realidad yo no hablo mucho del vino en las etiquetas, porque ¿quién soy yo para decirle a ustedes qué van a sentir? ¿Viste? No, es el Bueno, concepto. pero hay conceptos en las etiquetas. Que Pero- tiene un montón de conceptos tachados. No, me te gusta dicen. Juanpi porque tiene bien en claro lo que quiere, ¿viste? Y se está dando el gusto y me gusta de transmitirlo en De sus vinos. contarlo. Pero qué importante, ¿no? Pero- Saber qué queremos y tener Ah, el claro qué queremos y, tractorcito- bueno, mantenerlo así. El tractorcito nos creamos una historia de que tractor venía del latín, del verbo traere, que es verso, pero que era un vehículo, el tractor es un vehículo autopropulsado que lleva a no altas velocidades, pesadas cargas y atraviesa cualquier tipo de terreno, como hacer vinos sin seguir las modas del mercado. Claro. Básicamente. Entonces ese fue el concepto del tractor. Y a mí originalmente no me gustaba mucho como había quedado en la cápsula, porque es medio como grande. Y me acuerdo que en una degustación los tenían unos tachos de cosecha con hielo, así, en un verano, y claro, habían otros productores. Y vos se distinguías el acercaron, tuyo. se acercaron y me decían, quiero el del tractorcito. Claro, total. Buenísimo. Listo. Buenísimo. Imprimimos. Quedó. Claro. Queda. Pero bueno, nada, el concepto... El método científico que decía Claro, recién. sí, muy... una investigación muy profesional. Bien, acá Pero tenemos un vino más joven, ¿no? Que Sí, dice sí. Tocayos. Esto es 2023, esto es Tocayos. Le puse Tocayos porque es Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. O los Un Cabernet. claro. Cabernet. Conceptualmente los Calle Contastini son cofermentaciones de 2 a 3 variedades. Yo tengo el blanco canoso, que es Chardonnay con un poquito de semillón. Tenemos el rosado de tintas, que es Pinot Noir, casi un 80, y después un poco de Cabernet Franc y un poquito de Petit Verdot. El Malbec Petit, y el Tocayos, que es Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Hasta ahora son los 4 calles que tenemos, digamos. la Son familia. 4 calles y un lupa Malbec. No, en lupa tenemos Blanco del Santo, que es 100% Chardonnay, que hacemos 3 barricas por año. Tenemos Pinot Noir,
No lo he probado ese. Tenemos Malbec, Cabernet Franc, Cosecha Especial, que es una línea que nació en el 2020 como un homenaje a un cuartel viejo que se arrancó y fue la última vendimia, son 1000 botellas, y después eso fue una historia graciosa porque en Casa Chacras nosotros tenemos este espacio para hacer las experiencias que está en Chacras de Coria. Era el vino más vendido, un vino, una edición limitada. Irrepetible, aparte, sí. Claro, las chicas vienen y me dicen, Lupa, tenés que hacer más. Necesitamos más. Se llamaba Lupa Cosecha Especial y era Cuartel 3 Viejo, el nombre de esa, que fue ese homenaje. Digo, no hay más. Me dice, no, hace más, fabrica más. Dice, si esto se vende bien, lo necesitamos. Le digo, no hay. Y dije, tengo que buscar qué hago. Y dije, bueno, voy a seguir haciendo una cosecha especial todos los años con algo que me vuele la cabeza. Y generalmente es una selección de barricas o alguna parcela que ya la vengo pensando que va a ir para ese segmento. Y cada año es único y irrepetible y cambia de nombre. Okay. Ahora tenemos el que está actualmente, se llama Mittellupa. Mittellupa. Uh-huh. Sí. ¿Y a qué se debe el nombre? Ese es un vino que hice con unas barricas, unos toneleros que están en el Subtirol. Los conocí a través de un enólogo amigo. Ellos hacen toneles más o menos como nosotros hacemos vino. Es una familia que hace poco volumen, muy especializado y muy cerca del productor. A ellos les interesa probar el vino, conocer el lugar. Hay mucha interacción y tratan de buscar que la selección de la madera que se utilizan en los barriles que te producen sean aptos para lo que vos hagas. Entonces, esos son 2 barricas de 500 litros de esta tonelería que se llama Mittelberger. Y los llamé y le dije, le digo, Peter, son amigos ya. Digo, tengo esta idea de embotellar el vino solo con las barricas de ustedes y le quiero poner Mittellupa. Y los flacos nada. Se coparon. Se coparon, todo bien, así que tenemos. Entonces has pasado en cuántos años de tener un solo vino a tener unos 8. Son 18 años. En total tenemos 10 vinos. 10 vinos. Sí. En 18 Ampi, años. y mi pregunta es, ¿vos te viste teniendo esta variedad de vinos, esta cantidad? No, es un quilombo. Porque volvemos yo siempre fui un enemigo siempre fui muy racional y como que el abrir el juego para mí fue como salir a jugar un partido más profesional. Como que yo estaba en un lugar muy seguro, que era hacer el Lupa Malbec. Claro, okay. Y que ya, viste, lo tenía... Ya sabías cómo. Sí, aceitado. Era claro. muy aceitado. Pero la primera motivación fue más creativa, que era, quiero hacer algo diferente, algo distinto, y nace ese calle Malbec Petit Verdot. Y al año siguiente dije, quiero hacer blanco. Y entonces, ¿qué hice? De los vinos blancos que me gustaban, que me siguen gustando de ahí de Altamira, fui y hablé con los que hacían ese vino. Le dije, enséñenme a hacer blanco. Y bueno, me enseñaron y ahí empecé a hacer el blanco canoso. Que le pusimos blanco canoso, yo no quería ponerle chardonnay, porque el chardonnay de nuestra generación, viste que era pesado, sí, oxidado. Y dije, no, yo quiero un chardonnay lo menos chardonnay posible. Por eso le metí este poquito de semillón. Un nombre más general. Entonces le pusimos blanco canoso, porque era una vinita vieja de chardonnay. Y quedó como blanco canoso. Y después salió el rosado, después el tocayos. Originalmente este vino iba a ser sin barrica. Este vino tiene 9 meses de crianza en huevo de concreto. Y después, como tenía un potencial interesante, dije, no, esto necesita barrica. Y tiene 10 meses de crianza en barricas de 500 litros. Okay. Un toquecito. Francés. Claro. Y nada, y por eso le pusimos la etiqueta negra, porque los Calle Contastini tienen etiqueta blanca en general. Y le pusimos la etiqueta negra, que es como el puente entre los Calle sin barrica y los Lupa, que todos tienen barrica. Estamos nosotros en tiempo cumplido, así que vamos a hacer una cata express de este vino. Muy bien. Está rico, no está rico, y listo. Su espacio. Y a ver, Jorge, ¿nos querés hacer la cata de este vino? Bueno. Que nos quedó ahí un... Aprovechemos que traemos sommelier al programa. Wow. Bien, bueno, a la vista es
un vino que tiene tonos muy intensos. Tiene ahí el rojo rubí que va a Bordeaux, bueno, y que muestra un vino sin evolución, un vino intenso. Yo diría que ese es el mejor adjetivo. Tiene, bueno, unas piernas súper elegantes cuando uno gira la copa, demostrando también su cuerpo ahí, su estructura. Y bueno, no sé si quieren agregar algo más ustedes. No. Dale. Esta es tu cata, este es tu vino en un minuto. Es tu momento. Estamos así, mirá. Así. Nariz. En nariz presenta una acidez primero. A mí, así, la primera intención es... Sí, te lleva la frescura. Exacto, del Valle de Uco. Y luego, bueno, algunas frutas así también como frutilla, que tiene fruta roja o negra, pero fresca. Fresca y con acidez. Cereza también me da. ¿Sí? Y una complejidad y un equilibrio otra vez entre lo alcohólico, el ácido. Bueno, eso. Muy equilibrado. Finalmente, la boca. Tum, tum, turum. Ay, yo lo primero que se me vino, mientras Jorge acá nos cuenta en un ratito, súper jugoso, es más, se me salivó la boca, fue como... Sí. Taninos marcados. ¡Wow! Pero me gustó esa sensación. Sí, Se las eso, comparto. bebible, No sé fresco. si te gusta. Pero eso también es Pero- muy Altamira. Ujú. Es esa cosita de... Tiene una... No lo terminás de identificar, pero hay una tiza debajo de la lengua que te lleva a salivar más Exacto, y sí. a Jugoso. pedirte más. Es muy jugoso. Taninos, se concreta lo de la acidez que uno puede ir viendo también en el aroma. Me da así de una para maridarlo con una carne tipo un matambre de cerdo, una cosa así que necesita a la vez limpiar y con una salsa agridulce, por ejemplo, algo así. Estructurado, complejo. Gran equilibrio entre sí, estructura y frescura. Sí, O sea, sí. tiene Es su largo. jugosidad. Y fresco, Sí. eso, es un vino de entrada, bueno, y muy versátil. Yo de pronto, con unas pastas también iría de primera, no sé. Yo traje el tocayo, pues no lo tengo que decir, pero es uno de mis vinos favoritos. Ah, ok. Ay, bueno, gracias. Sí. Hoy es uno de los vinos favoritos. Ahí la gente anotando del otro lado qué comprar. Sí. No, y también en Altamira no hay mucho Cabernet Sauvignon y tampoco tanto Cabernet Franc, pues es una tierra más de Malbec, pero yo soy un convencido de que se pueden hacer grandes, hay que trabajar, ¿no? Yo por ahí dentro de 10, 12 años pueda sacar algo extraordinario, o todos los productores podemos hacer cosas extraordinarias con bases de Cabernet Sauvignon, que es una de las variedades más tomadas históricamente. ¿Cuál era la proporción de Esto Cabernet es Sauvignon? 90, es un Cabernet Sauvignon, es 90 Ajá. Cabernet Sauvignon y 10 Cabernet Franc. Chicos, Muy nosotros bueno. estamos excediendo Excelente. nuestro horario, Bueno, así que yo en me el dejé último el otro momento, lupa. antes de Salud. despedirnos, ¿cómo te encuentran? ¿Cómo se relacionan más con Pause & Co? Redes sociales, Sí. teléfono. Redes sociales a full, el Instagram, síganos ahí, es muy simple, pause_vermouth, como se escribe en francés. Ahí van a encontrar mucha información, recetas, porque acá lo hemos probado así, pero también hay un sprit que es vermouth y un espumante. Alucinante, si te va a quedar en tu casa tranquilo, Sí, sí. después no vas a salir a manejar. Yo me lo Genial. imagino para O una fiesta genial. para bailar. Sí, o sea, el total. vermouth con Vayan a la espumante, fiesta pum para arriba. con Sí. chofer. Sí, sí. Fantástico. Con Ahí conductor hay- asignado. Ahí hay varias recetas y también el listado de hierbas que están acá. Hay 9 botánicos acá adentro, además del ajenjo y esas gotitas que conté del licor De- no de el tu licor, sino preparado. de la maceración de la mandarina. Así que, bueno, métanse ahí al Instagram y vayan enterándose de cómo está hecho. Ahí contamos
toda la historia. Yo un poco adelanté, se llama así porque, bueno, creemos en este momento de la pausa, de elegir una buena compañía y disfrutar esto que se ha dado, que es la conversación, ¿no? Bien. Ese momento en el que uno se reencuentra con amigos, con la pareja, con, bueno... Y Jorge, veo que hay 2 presentaciones. Esta... Sí, esa es una pausita. Si no tenés tiempo para pausa. tomarte Este una sería pausa, te para- tomás una pausita. También. ¿Cuánto es? ¿187? Sí, y da para 2 medidas si lo vas a hacer intenso, y si lo vas a hacer suavecito da para 4. Eso te voy a decir, para 4 El del suavecitos. picnic. El del encantó. picnic, el que te llevas a... Para llevar en la mochila, en la Sí, bici. total. Eso, te vas al parque un ratito. Un ratito. Y te tomas una Productas. pausita. Muy bien por la presentación pequeña, se agradece, Sí, me siempre gusta. hace falta. Sí. Y Lupi Áñez. Nosotros, el Instagram es lupa.wines. Y también tenemos este espacio donde hacemos las lupa experiencias, se llama Casa Chacras Wine House. Ok, Está ubicada en En Chacras de Coria, está en el centro. Calle ahí Viamonte. Calle Viamonte, a 2 cuadras, a 1 cuadra del IPF de Chacras. Ok, Menos de 1 ah. cuadra. Sí, ahí. 4 cuadras de la plaza. Sí, cerquita de la plaza. Muy Sí. bien. Y los vinos los pueden encontrar en www.fansdelvino.com.ar. Los Malbec este mes con descuento. ¿Y qué más decir, Pame? Se nos ha ido el tiempo. Se Gracias nos ha a ido todos el por tiempo, venir. hermoso. Esperamos Gracias. el Salud. próximo jueves para otro Salud. capítulo de Tomarlo Gracias. Como Quieras. Salud. 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 Qué lindo suena.